este vídeo vamos a calcular experimentalmente la densidad de un sólido. Recuerda que la densidad es una propiedad característica de la materia, de manera que este test nos puede permitir determinar cuál es la composición de esta sustancia. Realizaremos una medida indirecta, puesto que no disponemos en nuestro laboratorio de un aparato que nos permita obtener de manera directa cuál es el valor de la densidad. Como la densidad es masa sobre volumen, necesitaremos calcular la masa y el volumen de este objeto y a partir de estas dos medidas obtendremos, haciendo una sencilla división, el valor de la densidad. Por eso decimos que es una medida indirecta de la densidad. Para calcular la masa del objeto empleamos una balanza. Existen diferentes modelos en la actualidad de balanzas, las balanzas electrónicas, las balanzas de platillos. Nosotros para nuestra práctica utilizaremos una balanza o una báscula electrónica. Las de platillos ya apenas se usan en el mercado. La primera operación que tenemos que realizar antes de hacer ninguna pesada es tarar. Tenemos que colocar el recipiente en el cual vayamos a pesar el sólido o el líquido encima del platillo y oprimir el botón de tara. De esta manera la balanza se pone a cero y no nos contará para las sucesivas medidas el peso o la masa del platillo o del recipiente, sea una probeta o lo que sea en el que contengamos el objeto a pesar. A continuación colocamos el objeto en el platillo y tomamos la lectura que nos ofrezca el display. Si la pesada lo hubiéramos hecho con una balanza de platillos, tendríamos que sumar el valor de todas las pesas que hemos puesto para equilibrar el objeto. Supongamos que el valor de la pesada hubiese sido de 445 gramos en total. Y una vez que tenemos calculada la masa, vamos a por el volumen. Para medir el volumen del objeto en cuestión, vamos a utilizar una probeta. La probeta es un tubo cilíndrico de cristal o a veces de plástico que se utiliza en el laboratorio para contener líquidos. Está graduada de manera que podemos, de manera aproximada, conocer qué cantidad de líquido contiene. La graduación suele venir en mililitros o en centímetros cúbicos, que es lo mismo, ya sabes. Para leer correctamente la cantidad de líquido que hay en la probeta, tienes que tener en cuenta lo siguiente. Cuando observemos la superficie del agua de la probeta, veremos que esta no es plana, sino que forma una pequeña curva llamada menisco. Esto se debe a una propiedad que tiene el agua y los demás líquidos llamada capilaridad. En el caso del agua, el menisco es cóncavo, como puedes ver en el dibujo. Para tomar de una manera correcta la lectura de la cantidad de líquido que hay, debes colocar el ojo a la altura del menisco. No lo mires ni desde arriba ni desde abajo, porque en ese caso la lectura estaría falseada. Debes agacharte y colocar tu ojo a la altura del menisco. La lectura correcta entonces es la de la parte más baja del menisco, no la de los extremos de la curva, sino la parte más baja. Para calcular el volumen del objeto realizaremos dos lecturas. En primer lugar, tomamos la probeta y la llenamos con una cantidad, la que se quiera, de agua. En este caso hemos puesto 220 centímetros cúbicos. Anotamos este valor. A continuación, tomamos la probeta, la inclinamos suavemente y dejamos caer, deslizando por uno de los bordes, el objeto en su interior. La altura del líquido subirá. Tomamos la lectura de este nuevo valor. La diferencia entre estos dos valores, V2 y V1, es el volumen de agua que ha sido desplazado por el objeto, es decir, el volumen que ocupa el objeto. En nuestro caso, V2 menos V1, 270 menos 220 serían 50 centímetros cúbicos el volumen de este objeto. Pues ya casi lo tenemos. Una vez que hemos obtenido la masa y el volumen, como densidad es masa dividido entre volumen, dividimos la masa, 445 gramos, entre el volumen, 50 centímetros cúbicos. Y de esta manera obtenemos el valor de la densidad, que resulta ser de 8,9 gramos por centímetro cúbico. Al ir la masa en gramos y el volumen en centímetros cúbicos, las unidades de la densidad son gramos por centímetro cúbico.